Hola, en este video me corresponde realizar la segunda actividad de evaluación de Derecho Penal 2. Esta actividad consiste en un caso en el que una persona es detenida. A esta persona no se le permite la comunicación con sus familiares ni con su abogado, y tampoco es pasada al tribunal, ¿verdad?, al respectivo tribunal de control en el plazo pues que establece la propia ley, la ley penal. Entonces la actividad consiste en qué haría mi persona, ¿verdad?, como abogado, para ayudar, colaborar o asesorar a esta familia. En este caso de detención bastante arbitrario e irregular que le ocurrió a uno de sus familiares, pues. En este caso el detenido, pues la persona que está detenida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pasa lo siguiente, pues. Indudablemente que ahí hay una situación irregular, violatoria de derecho. Entonces, yo como abogado, como asesor, pues que asumo el papel de abogado de la familia, lo primero es conversar con ellos para saber, ¿verdad?, qué saben y qué es lo que no saben del estado legal de la persona que está detenida. Eso para aclarar puntos y dudas respecto a esa situación de su familiar. Eso es lo primero. Esto es para tener claro la situación real en la que está real y legal, en la que está su familiar detenido. Okay. Eso sería lo primero. Lo segundo que tengo que hacerles entender, ¿verdad?, que en este conversatorio que esa situación es violatoria, por supuesto, de los derechos de este detenido. Esa situación, ahí se presenta un caso, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que se denomina en el derecho penal la desaparición forzada de la persona. Sí. ¿Qué es la desaparición forzada de la persona? Pues la desaparición forzada de la persona es una privación ilegal de la libertad, que es lo que le ocurrió a esta persona, y que esa desaparición forzada de la persona tiene responsabilidad penal para los autores del hecho, de este hecho, que en este caso es un hecho punible. Okay. ¿Qué es lo otro que haríamos entre los familiares y yo? Lo otro que haríamos sería acudir, ¿verdad?, con los familiares de la persona que está detenida ahorita de manera ilegal, al Ministerio Público, solicitar, pues, ante un fiscal con competencia, por supuesto, en derecho y garantías constitucionales, por supuesto, porque en el Ministerio Público hay diferentes categorías de fiscales, y cada fiscal del Ministerio Público tiene ciertas competencias específicas. Así hay fiscales del ambiente, fiscales de proceso, hay fiscales también de sentencia de ejecución, etcétera, etcétera. Hay diferentes fiscales para diferentes competencias. En este caso, por supuesto, recurriríamos a un fiscal, ¿verdad?, con competencia en derecho y garantías constitucionales, debido a que lo que está sucediendo en este caso es bastante grave. Okay. Ahí, por supuesto, primero denunciaríamos tal situación irregular, ¿verdad? Solicitaríamos, pues, aparte de denunciar la situación irregular, solicitaríamos, pues, la intervención del Ministerio Público inmediatamente. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente al detenido se le estaban violando todos sus derechos, sobre todo el derecho al debido proceso, ¿verdad?, a la comunicación con sus familiares, también se le está negando eso. Se le niega también, de paso, la asistencia jurídica y la defensa de un abogado de su confianza. ¿Ok? Y por supuesto, esto requiere de la
intervención pues del Ministerio Público. En este caso en particular se están violando dos artículos de nuestra Constitución Nacional Bolivariana. Sí. ¿Cuáles son esos dos artículos? El artículo 44 y el artículo 49 de nuestra Constitución. El artículo 44 es el que trata de la libertad personal, ¿verdad? Que esa libertad personal es inviolable. ¿Ok? Y de ese artículo en particular debemos citar el ordinal 1, ¿verdad? El ordinal 1, que es el que especifica que solamente la detención puede ser ejecutada por la orden de un juez, ¿verdad? La orden de un juez, o que la persona sea detenida infraganti, es decir, que se produzca una detención en flagrancia. ¿Qué quiere decir una detención en flagrancia? Pues una detención en el momento en que se está cometiendo el delito o se acaba de cometer. Solo en esos dos casos es viable la detención, ¿ok? Por orden de un juez o por detención en flagrancia. Solamente en esas dos situaciones. Ese es el ordinal 1 del artículo 44 y el ordinal 2 del artículo 44 especifica, determina que la persona detenida tiene el derecho, ¿verdad? Está en todo su derecho de solicitar la comunicación directa con sus familiares, pronta y directa con sus familiares y con su abogado o con sus abogados de confianza. Los funcionarios a los que esta persona esté sujeta, ¿verdad? Sujeta a su detención, por supuesto no pueden negar esos derechos. No, porque están ahí, son derechos que les corresponden a él y que están en la Constitución Nacional. Ese es el artículo 44 de nuestra Constitución. El artículo 49 trata del debido proceso. El artículo 49 de nuestra Constitución, pues, especifica, determina, establece muy claro que en todo procedimiento, en toda actuación del proceso, debe aplicarse el debido proceso. ¿Ok? Ese es el artículo 49. Aquí vemos que en esta detención no se está produciendo el debido proceso. Aparte que la persona la dejan incomunicada, no le permiten la asistencia de su abogado, tampoco de paso lo han pasado al respectivo tribunal de control en el plazo que establece la ley, que son antes de las 48 horas. Entonces, bueno, la situación es grave. Entonces, el artículo 49, volviendo al artículo 49, ¿verdad?, de nuestra Constitución, ese artículo especifica claramente que el debido proceso debe aplicarse en todas las actuaciones judiciales y administrativas del proceso. Eso no puede ser obviado. Ok. Aunado al anterior, ¿verdad? Por cierto, del artículo 49, el ordinal 1 establece pues que el detenido está en su derecho de recibir la asistencia jurídica y la asesoría de un abogado de su confianza. Eso está en el artículo 49 de nuestra Constitución. Fíjense entonces que ya el asunto es de gravedad, porque se trata de la transgresión de dos artículos de nuestra Constitución, el 44 y el 49. Aunado a eso, ¿verdad?, también está la violación del artículo 10 del Código Orgánico Procesal Penal, ¿verdad? ¿De qué trata este artículo 10 del Código Orgánico Procesal Penal? Trata del respeto a la dignidad humana. De eso trata este artículo. Y ese artículo, ¿verdad?, que se refiere al respeto a la dignidad humana, especifica claramente, ¿verdad?, ahí lo pueden buscar, en ese código lo van a conseguir, el artículo 10, que el respeto a la dignidad de la persona detenida, ¿verdad?,
esta debe exigir, está en su derecho de exigir la asistencia jurídica y la defensa de un abogado. Eso no ese es un derecho que no se le puede negar a ningún detenido. Entonces, fíjense bien, tenemos entonces violación primero de la Constitución Nacional, artículo 44 y 49, con los ordinales que les acabo de mencionar, más la transgresión del artículo 10 del Código Orgánico Procesal Penal. Esto, por supuesto, amerita intervención del Ministerio Público, por supuesto. Y en lo que respecta, pues entonces, en la parte del Ministerio Público, pues como órgano, pues, del poder ciudadano y autoridad administrativa que es, pues, el Ministerio Público debe proceder lo más pronto posible a restituir el Estado de Derecho, ¿verdad?, que ha sido violentado, ¿ok?, con la transgresión de estos derechos de esa persona. El Estado de Derecho ha sido violentado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que restituir el Estado de Derecho. ¿Para qué? Bueno, para proteger los derechos de la persona detenida y hacer cumplir de manera rápida y efectiva la justicia, porque de eso se trata el trabajo y la función principal del Ministerio Público, hacer que se aplique la justicia. Entonces, pues, ya vemos que la situación, pues, de esta persona detenida de manera arbitraria e ilegal, pues, viola abiertamente, pues, nuestra Constitución Nacional, el mismo Código Orgánico Procesal Penal, ¿verdad? Y que entonces, pues, esta persona que ha sido detenida arbitrariamente, que no se le ha permitido la comunicación con sus familiares, que no se le permite la asistencia y la asesoría de su abogado, que tampoco ha sido llevado al tribunal, al respectivo tribunal de control antes de las 48 horas, pues sencillamente hay que intervenir, pues debe intervenir el Ministerio Público, pues, para solventar esta grave situación. Bueno, amigos, por este tiempo ha sido todo y gracias por su atención.